El movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? El movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular, con radio y centro fijos y velocidad angular constante. Posee un interés histórico y su estudio tiene gran importancia en la práctica, ya que es un movimiento periódico realizado por lo general en cuerpos cosmológicos. La aplicación del movimiento circular presente en la naturaleza y en el universo ayuda a determinar con precisión información referente de cuerpos rígidos, como los molinos, cuerpos astrales como la Luna o Júpiter, inclusive huracanes, con el fin de conocer la velocidad, la aceleración y la fuerza, que son características fundamentales de este tipo de movimiento en la física. También sirve como referencia para medir el tiempo, siendo la unidad una cantidad de este movimiento. ¿En dónde se ve este movimiento? El movimiento circular se ve diariamente en nuestro entorno. Un disco compacto durante su reproducción en el equipo de música, las manecillas de un reloj o las ruedas de una motocicleta son ejemplos de movimientos circulares, es decir, de cuerpos que se mueven describiendo una circunferencia, o sea, 360 grados. Otro ejemplo aún más claro que se ve diariamente es el movimiento de la Tierra, que da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. También gira alrededor del Sol y da una vuelta cada 365 días. Características del movimiento circular. Tiene una trayectoria circular. Su módulo de velocidad lineal, o también conocido como velocidad angular, del cuerpo, que permanece constante. La dirección de la velocidad es tangente a la trayectoria. El módulo del vector es constante e igual al radio de la circunferencia. Y no hay aceleración tangencial. Para conocer el movimiento circular, debemos manejar los siguientes términos. El eje de giro. Es la línea recta alrededor de la cual se realiza la rotación. Este eje puede permanecer fijo o variar con el tiempo, pero para cada instante concreto es el eje de la rotación. El eje de giro define un punto llamado centro de giro de la trayectoria descrita. En el caso de la imagen, el centro del círculo sería el eje de giro. Ahora veremos el arco. Partiendo de un centro fijo o eje de giro fijo, es el espacio recorrido en la trayectoria circular, o arco de radio unitario con el que se mide el desplazamiento angular. Su unidad es el radián. Espacio recorrido dividido entre el radio de la trayectoria seguida, división de longitud entre longitud adimensional. En el caso de la imagen, la parte roja sería el arco. Velocidad angular. Es la variación del desplazamiento angular por unidad de tiempo, horas, minutos o segundos. La parte que está marcada con negro es la velocidad angular. Aceleración angular. Es la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo, kilómetros por hora, pies por segundo, etc. En la imagen podemos observar cómo es que se puede calcular el movimiento de un objeto. En dinámica de los movimientos curvilíneos, circulares y o giratorios, se tienen en cuenta además las siguientes magnitudes. Momento angular. Es la magnitud que el movimiento rectilíneo equivale al momento lineal, o cantidad de movimiento pero aplicada al movimiento curvilíneo, circular y o giratorio. Producto vectorial de la cantidad de movimiento por el vector por posición, desde el centro de giro al punto donde se encuentra la masa puntual. Otro término es el momento de inercia.
Es una cualidad de los cuerpos que depende de su forma y de la distribución de su masa, y que resulta de multiplicar una proporción concreta de la masa por la distancia que la separa al eje de giro. El momento de fuerza, o par motor, es la fuerza aplicada por la distancia al eje de giro. Es el equivalente a la fuerza agente del movimiento que cambia el estado de un movimiento rectilíneo. En física se encuentra muy frecuente el rayán como medida de ángulo plano. Es especialmente útil cuando medimos ángulos de circunferencias y arcos, aunque también se utiliza para ángulos de otras figuras. Al trabajar con magnitudes angulares es imprescindible entender lo relativo a una unidad de medida angular conocida como el rayán. El rayán, que es una unidad sumamente útil para medir ángulos, puesto que simplifica los cálculos. Para calcular esto, se pone el número en grados por pi rayanes sobre 180 grados. Un rayán equivale al ángulo definido por el arco de una circunferencia, siendo la longitud de ese arco igual al radio. Un pi equivale a un cuarto de una circunferencia. Como podemos observar en la imagen, esto vendría siendo un rayán.